Fray Bernardino de Sahagún fue un misionero franciscano nacido en 1499. A sus 30 años, es decir, ya en el año de 1529, viajó junto con otros frailes a las tierras ahora ya tomadas del Semanáhuac, con el propósito de evangelizar a los nativos de estas tierras. Sahagún quería saber qué era lo que pensaban los mexicas de las demás gentes que vivían en esa tierra con ellos, llámense otomíes, matlatzincas, mazahuas, totonacos, huaxtecos, michihuaques o purépechas, etc. Para realizar esta tarea, Sahagún preparó un cuestionario en cuyas preguntas se cuestionaba el origen, el lugar en donde vivían, significado del nombre, costumbres, etc. de estas otras culturas ajenas a la mexica. Los resultados no fueron sobresalientes. Los informantes mexicas se concentraron únicamente en responder a las preguntas que se les hacían. Ahora bien, la documentación indica que, al enterarse Sahagún de los resultados, o sea, lo que pensaban los mexicas de sus vecinos, quiso hacer los mismos cuestionarios, las mismas preguntas a los mexicas, pero ahora de lo que ellos pensaban sobre sí mismos. Lejos de lo que pudiera esperarse, los informantes mexicas, prescindiendo de los cuestionarios, respondían ahora de forma más espontánea y en extremo más significativa. Es más, cuando les preguntaron de sus orígenes, citaron tradiciones orales, huehuetlatolis o antigua palabra, dejando al descubierto la conciencia que tenían del legado de su cultura. Y no me refiero al legado de los 200 años que duró la civilización mexica, que van aproximadamente del 1321 al 1521 de nuestra era. Es más sorprendente aún. Y para entender a lo que me refiero, citemos estas historias que se contaban de generación en generación a lo largo de años y años. En un cierto tiempo que ya nadie puede contar, del que ya nadie puede ahora bien acordarse, quienes aquí vinieron a sembrar, a los abuelos, a las abuelas, estos se dice, llegaron, vinieron a gobernar aquí, en esta tierra. Por el agua en sus barcas vinieron, en muchos grupos, y allí arribaron, a la orilla del agua, a la costa del norte. Iban buscando los montes blancos, y los montes que humean. Además, no iban por su propio gusto, sino que sus sacerdotes los guiaban, y les iba hablando su Dios. Después vinieron, allá llegaron, al lugar que se llama Tlamoanchan, y allí permanecieron algún tiempo. Los que allí estaban eran los sabios, los llamados poseedores de los libros de pinturas, pero no permanecieron mucho tiempo. Los sabios luego se fueron. Una vez más entraron en sus barcas, se llevaron la tinta negra y roja, los códices y las pinturas. Se llevaron todas las artes, la Toltecayotl, y cuando estaban a punto de partir, convocaron a todos los que iban a dejar. Les dijeron: dice el Señor nuestro, Tloquenahuac, el dueño del cerca y del junto, el que es noche y viento, que aquí habréis de vivir, aquí os hemos venido a sembrar. A esta tierra os ha mandado el Señor nuestro. Es vuestro merecimiento, vuestro don. Ahora lentamente se va más allá, el Señor nuestro, Tloquenahuac. Y ahora también nosotros nos vamos, porque lo acompañamos a donde Él va. Pero habrá de volver, volverá a aparecer, vendrá a visitarlos, cuando esté para terminar su camino en la tierra. Pero vosotros aquí habéis de vivir. Aquí guardaréis vuestro don, vuestro favor. Lo que aquí hay, lo que aquí brota, lo que se encuentra en la tierra, lo que hizo merecimiento vuestro, aquel a quien habéis seguido. Y ahora ya nos vamos, le seguimos a donde Él va. Enseguida se fueron los portadores de los dioses. Dicen que les iba hablando su Dios, y cuando se fueron, se dirigieron hacia el rumbo del rostro del sol. Se llevaron la tinta negra y roja, los códices y las pinturas. Se llevaron la Toltecayotl, todos se llevaron. Pero se quedaron 4 viejos sabios. El nombre de uno era Oxomoco, el de otro Zipactonal, y los otros se llamaban Tlaltetecuin y Xochicahuaca. Entonces inventaron la cuenta de los destinos, los anales y la cuenta de los años, el libro de los sueños. Lo ordenaron como se ha guardado y como se ha seguido el tiempo que duró,
el señorío de los toltecas, el señorío de los tepanecas, el señorío de los mexicas y todos los señoríos chichimecas. Interesante pareja de sabios fueron Oxomoco y Zipactónatl, pues según cuenta el relato antiguo, al inventar la cuenta de los destinos, la cuenta de los años, etc., se les atribuye el ser la pareja primigenia. Esto podemos verlo en los códices, pues en la primera trecena del Tonalpohualli, en sus diferentes versiones, siempre aparecen este par de ancianos sabios. Tonalpohualli, cuenta de los destinos, cuenta de los años, trecenas. No se preocupen, son temas que definitivamente veremos después. Regresando a tema, interesantes son estos relatos que los mexicas cuentan acerca de sus orígenes, pues resaltando la lejanía en la que los informantes mexicas ubicaban dichos acontecimientos, estos habrían sucedido antes de la fundación de Tolan-Teotihuacán, civilización que se ubica en el siglo I de nuestra era. Entonces queda preguntarse, si se referían a una civilización aún más antigua que a la de Teotihuacán, ¿a quiénes se referían? No es atrevido pensar que se referían a la que, gracias a la arqueología moderna, conocemos hoy como cultura madre o cultura olmeca, que floreció del 1500 al 500 a.C., por lo que parece ser que los informantes mexicas recordaban y hacían como parte de su historia acontecimientos sucedidos hace 3021 años en el pasado, tomando como referencia el siglo XVI. Pero estos antiguos relatos o huehuetlatolis apenas están comenzando, pues sus historias continúan ahora recordando la fundación y posterior abandono de la justo mencionada Tolan-Teotihuacán. Pero eso lo veremos en la segunda parte la semana que viene. Si te gustan estos videos, no dudes en suscribirte y darle like. Hasta la próxima.